amigos latinoamericanos, amigos venezolanos, tarbesianos y tarbesianas. Me tomo un café como me hacía mi madre, que trabajaba y vendía para Doncella el jarabe de goma y el café cuando estaba Doncella anexa a la Plaza Bolívar de Caracas. Y el tema de hoy se llama, como la película de Almodóvar, Todo sobre mi madre. No soy un cineasta de la categoría de Almodóvar, pero como él, mis personajes inolvidables son dos mujeres, mi madre y mi abuela. Mi madre se llamaba Mercedes Narváez Vaz y mi abuela se llamaba Luisa Cristina Paz de Arce. En 1925, mi madre, entonces una niña de poca edad, una jovencita, cruza el portón de el patio previo al patio del San José de Tarbes del Paraíso de Caracas. El San José de Tarbes es de la época de Cipriano Castro, de fines del 900, como la urbanización elegante del Paraíso de Caracas, una típica urbanización de la época de Cipriano Castro. Y el San José de Tarbes ocupa en Caracas una bella construcción estilo francés con mansarda en un área de más de 1 hectárea, y tiene en el frontispicio de la mansarda una frase que dice: Dios, ¿quién como Dios? Pensionado de niñas del San José de Tarbes. Estoy traduciendo del francés el texto del frontispicio del San José de Tarbes de Caracas en el Paraíso. Las monjas tarbesianas, originalmente la institución es del sur de Francia, y esta niña, mi madre, entra al colegio San José de Tarbes acompañada de mi abuelo Diego Narváez Lingarda, después de cumplir el trámite de las recomendaciones por haber alguna vinculación con algún poderoso de la época del general Gómez, y por al ser además familia, sobrina de una tarbesiana de Lourdes de Valencia. Someten a la niña a examen y le dan las reglas del internado. Pas pisser, pas aller al baño. No se puede hacer pipí, y pas español. No se puede ir al baño ni se puede hablar español. Aquella muchachita, acostumbrada a las casas de Santa Rosalía, que no había salido ni siquiera a La Guaira o a Maracay, entra al San José de Tarbes y allí permanece 15 años. Es un internado severo. En el internado están establecidas las reglas draconianamente, y la directora de esa institución
es la madre Alejandrina María, mujer declarada posteriormente mujer de Venezuela. Sus compañeras de dormitorio, un dormitorio general, son jovencitas como ella, Irma Felizola, luego casada con el presidente Isaías Medina Angarita, Elena Matos Arreaza, hija del cónsul del general Gómez en Cúcuta y encargado del cuidado de la frontera por el general Gómez, Margot Blanc de Larraín, hija de un católico alemán que funda en La Victoria la empresa aguardiente El Recreo, es decir, una serie de niñas bien sometidas a una disciplina severa del sur de Francia. Me contaba ella cómo eran los exámenes y realmente eran severos también, y que ella recuerda haber visto al propio Eustoquio Gómez, que parecía un general alemán, porque el primo de Juan Vicente, Eustoquio, que fue después el hombre del castillo de las Tres Torres en Barquisimeto y que fue gobernador del estado Táchira, presidente del estado, como se llamaba entonces, iba a los exámenes y tenía permiso para soplarle a sus hijas el examen de francés. Eso dice mucho de lo que era Eustoquio. Eustoquio era hijo de un alemán y, como dice Ramón Velázquez, de una andina, Tránsito Prato, y ha debido tener, además de la prestancia y la elegancia de un varón alemán, de algún Hohenzollern, ha debido tener algún conocimiento de francés, así que no era ningún bárbaro. Y le soplaba el verbo avoir, el haber en francés, que a mí me costó un mundo entrarle. Bueno, las niñas no salían del internado. Una vez al año podían ir, previo búsqueda por sus padres o por las personas encargadas, autorizadas por el colegio, para pasar días navideños. Mi madre me recuerda cómo lo pasaba en La Victoria con su amiga Margot Blanc de Larraín y cómo eran tan austeros aquellos alemanes católicos que están en la empresa El Recreo del Aguardiente, vecina de la empresa de los alemanes católicos Vollmer de Santa Teresa, cómo eran tan austeros que cuando ella viajaba en el tren de Caño Amarillo a La Victoria, lo iba a buscar el capataz de la hacienda El Recreo, y el padre les entregaba jabón y papel toalé para las necesidades de las niñas durante el tiempo de su estadía. Todo limitado, todo regulado, todo establecido. Bueno, la niña sale del colegio San José de Tarve, ya hecha una muchachona, y coincide con la presidencia del general Eleazar López Contreras. El general Eleazar López Contreras, caracterizado por su receta de calma y cordura, se distinguía por su astucia y su sobriedad. Le habló al país una sola vez por la Eurocasting Caracas
y se limitó a decir que se había recortado el periodo constitucional. Yo llamaría al general López Contreras el Lázaro Cárdenas venezolano, porque además de que autoriza la venida de la traída de los emigrados españoles a raíz de la guerra civil, sus facultades intuitivas le hacen ver que como han asesinado al dirigente de oposición en España, los de los franquistas, pues va a venir una guerra civil en España. El general López intuye que necesita un cónsul en Marsella, y mi madre, que ya está casada con un joven de los del grupo Viernes, en los cuales estaba Gervasi, Roja Guardia, con mi padre, Aquiles Sartán, estaba en Trieste, y López Contreras le pregunta a su canciller Gil Borges, visto que necesitaba un diplomático y un cónsul en Marsella que hablara francés, si podía contactarle esa persona para nombrarlo su cónsul en Marsella. El resultado es que, como mi padre no hablaba el francés, mi madre fue la verdadera cónsul. ¿Y cuál fue su labor? Bueno, su labor era vivir en Marsella, y ya detonada y estallada la guerra, la terrible guerra civil española, por instrucciones del general López, iba a buscar españoles, fueran franquistas o fueran rojos, pero con tal de que vinieran a ayudar a la cultura de Venezuela. Después de ese periodo marsellés, en que a mí, como niño, me llevaban en un viaje en un pequeño carro del consulado a buscar a rojos o a franquistas y poder traspasar la frontera española con la placa consular del automóvil, volver a la Canevière, que es la avenida principal de Marsella, y de allí hacer los trámites para esperar el barco que llevase a esos exilados españoles a Venezuela, al puerto de La Guaira. El caso es que una vez le pregunté a mi madre, creyente yo en el Conde de Montecristo y en el mundo Dantes, si había conocido el castillo de If, que estaba frente a Marsella, y me dijo que no había tenido tiempo, que apenas tuvo tiempo de aprender la sopa marsellesa. Mis padres regresan a Venezuela concluida la Guerra Civil Española, y mis padres se divorcian, y mi padre sigue su carrera diplomática en el exterior sin mayor contacto con sus 3 hijos, y mi madre, divorciada, se aboca en 1947-48 a trabajar de mecanógrafa y de taquígrafa en el Ministerio del Trabajo de Venezuela. Era una época difícil para una mujer que trabajase de taquígrafa, de mecanógrafa, y eso me hizo conocer el área del Ministerio del Trabajo, en la cual estaba un personaje extraordinario también, anexo. Yo estudiaba allí cerca de esa área, ya era un estudiante del liceo,
y conocer a un personaje de quien debería hablarles en otra oportunidad, en otra charla, que se llamó el comandante Ratón. En todo caso, ella luego contrae matrimonio con otro caballero que es uno de los fundadores de la ABP, el señor Torres Gámez, y tanto Torres Gámez como mi padre mueren y ella queda conduciendo la familia ayudada por mi abuela. Es una familia constituida y dirigida por mujeres solas. A ella le llega el nombramiento de mi padre por obra y gracia de la recomendación que le hace el canciller Gil Borges a López Contreras, a raíz de que Gil Borges es el verdadero, el gran canciller de Venezuela, que autor del Tratado de Río de Janeiro, en virtud del cual Venezuela y Latinoamérica quedaron fuera de la guerra mundial. Es decir, no fueron afectados, eran neutrales ante la guerra mundial. Mi madre se dedicó entonces, ya siendo sus hijos grandes, a hacer el bien. Mi hermano y yo descubrimos su vida secreta, pero fue cuando murió. Era sencillamente que se dedicaba a recoger los pordioseros que deambulaban por la autopista del este, Caracas, y por las áreas parecidas, y los llevaba a su apartamento del Rosal, los bañaba, los afeitaba y les daba de comer. En ese menester la descubrimos después de muerta, el oficio que tenía, y los marginales llamaban a esa casa, a ese apartamento que ella tenía, la misión negra hipócrita, parafraseando a la negra Hipólita. La misión llamada negra Hipólita de las misiones del gobierno de Venezuela de entonces. Lógicamente nos aterrorizamos, pero ya nos enteramos de eso porque había un kiosco en la cual ella dejaba la llave, en el kiosco de venta de periódicos, dejaba la llave para que los marginales entraran a su casa como Pedro por su casa. Llevaba una vida doble, secreta y con una humildad extraordinaria. La misma humildad que tenían las niñas en San José de Tarver, que como no existían entonces los modos, simplemente usaban una tusa de un jogoto, de un maíz, y tenían que mortificarse, como son las mortificaciones eclesiásticas, y que luego empezó a tratar con gente como Pedro Grases, José Moradel, que fue una especie de padrino mío, la gran gente que trajo España, Venezuela a España en tiempos del general López. Por allí pasó por el consulado un premio Nobel de Medicina, que al final se fue a Francia y después luego a Estados Unidos, USAID, y por allí pasaron lo más importante de la España peregrina y fugitiva. En mérito a mi madre quiero parafrasear
a Almodóvar y dar las gracias a mi madre y a mi abuela Luisa, que fue su fundadora y que nos dejó también un diario del cual hablaré posteriormente en la familia. Muchas gracias. Les ruego que si este video ha sido del agrado de ustedes, pónganle el respectivo like, me gusta y además suscríbanse para seguir recibiendo videos similares. Además, manifiéstenme cualquier pregunta que ustedes quieran hacerme para yo darle inmediatamente. Muchas gracias.